Padre Hidalgo, es un grato honor para mi persona que haya aceptado esta invitación. No habíamos coincidido desde que nos reunimos para dialogar con motivo del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución. Pero Francisco, llámeme Miguel, como quedamos en 2010, que concordamos en dejar de lado el formalismo. Recuerde que tuve que dejar el sacerdocio desde el momento en que empuñé las armas en Dolores. De acuerdo, don Miguel. Miguel, Francisco, llámeme Perdón, Miguel. perdón. De acuerdo, Miguel. Eso. Aunque he de decirle que me siento extraño. Me cohíbo tuteando al padre de la patria. Esa costumbre de llamarme padre de la patria viene de la tendencia de la historiografía universal del siglo XIX, que transformaba a los protagonistas en héroes y nos personificaba como hombres ideales. ¿No, Tiene Francisco? usted razón, Miguel. Y he de agregar además que esa tendencia ha tergiversado la perspectiva del pueblo hacia los promotores del cambio social. Para la colectividad, dejamos de ser humanos y pasamos a convertirnos en una especie de seres comparables a dioses mitológicos. Ay, Francisco, yo quiero reiterarle mi agradecimiento por haberme convocado para reunirnos hoy, dialogar y tener un intercambio de ideas, aunque debo confesarle algo. Dígame, Miguel. Es que no sé cómo expresarle. Bueno, voy a ser franco, por favor. Resulta que me siento un poco fuera de lugar con esta acepción que usted llama espiritista. Así dijo que se llamaba, ¿verdad? Espiritista. Y es que en mi tiempo, bueno, al menos en la Nueva España, aún no se experimentaba este tipo de comunicación con los finados. Lo entiendo, Miguel. Lo entiendo. Es algo que llegó a ser una fuerte influencia en los medios intelectuales de principios del siglo XX en todo el mundo. Aunque en esta reunión es un poco diferente. Sí, mire, ha sido una invitación que yo le hice directamente a usted para reunirnos. Pero ¿por qué dice usted que es diferente? Verá, la diferencia es que no hay entre nosotros otro interlocutor vivo que nos haya convocado, como en la sesión del 2010. La primera reunión que tuvimos, que fue en 1910, yo todavía estaba en la vida material, por lo tanto, pues yo fui quien lo convocó. Y bueno, como siento que esas reuniones y esos diálogos fueron tan productivos, pues decidí invitarlo, convocarlo ahora ya en nuestra vida anímica a esta sesión. Discúlpeme, Francisco, pero no alcanzo a comprender a fondo. La verdad que yo conocía es que desde el momento en que nacemos estamos muriendo poco a poco y que en la vida hay que encontrar tu voz interior, lo que te hace feliz, lo que amas, lo que te hace sentir bien. Pero la vida es de esperanza, te está esperando con un abanico de oportunidades. Pero para mí, el que un muerto y un vivo se comuniquen entre sí escapa a mi comprensión. Y créame que lo entiendo a la perfección, Miguel. Pues hasta para mí fue difícil enclavar el espiritismo en el espacio viviente que me tocó vivir. Pero no me arrepiento, ¿eh? No, claro que no. Fue una grata experiencia conocer y practicar esta filosofía. Muy avanzada para principios del siglo XX. ¿Cómo no? Me interesé en el espiritismo leyendo a Allan Kardec durante mi estancia en París. El espiritismo es una doctrina práctica que sostiene que es posible entablar comunicación con el espíritu de un muerto a través de un medium o una medium, que es una persona a la que se le atribuyen facultades paranormales que le permiten actuar como mediador o mediadora. ¿Cómo dice usted? Paranormales. Es algo que hasta la fecha se sigue estudiando. La parapsicología
que se refiere a esto es el estudio de experiencias que, si son lo que parecen ser, están en principio fuera de todas las capacidades humanas. ¿Y quién dice usted que descubrió esta hipótesis, doctrina o teoría? ¿Kardec? Kardec, Kardec. Alan Kardec, autor de numerosos libros como el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, Génesis, los milagros y profecías, entre otros. Él definió el espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, además de su relación con el mundo corporal. Y la consideraba además como filosofía para experimentar las consecuencias morales que resultan de estas relaciones. No, pues un gran avance para la vida, ¿no? Sí. La comunicación entre espíritu y corporalidad. Justamente. Fue allí, precisamente en los círculos espiritistas parisinos, donde yo descubrí mi facultad de medium escribiente. Este tipo de comunicación me hizo comprender la parte moral de la filosofía espiritista y transformarme. Y de ser un joven libertino e inútil para la sociedad, pasé a ser un hombre de familia, honrado y preocupado por el bien de su patria. Bueno, Francisco, y este proceso de hallazgo, o más bien dicho, de transformación que usted experimentó al encontrar una misión en la vida, ¿se dio inmediatamente después de su primera experiencia espiritista? No fue de inmediato, no, fue toda una experiencia. Fue algo paulatino, pues de acuerdo a Kardec, todos somos la suma de lo que hemos sido, lo que hemos hecho y lo que hemos pensado en nuestras vidas anteriores. La vida después de la muerte y la reencarnación han sido ideas con un gran potencial para interpretaciones en diferentes ámbitos del pensamiento, como la filosofía, la ciencia y la religión. Kardec se basó en Platón para esta teoría, y ambos coincidieron en la reencarnación, con énfasis en torno a una justicia divina. Y este proceso, óigame bien, no es de ningún modo milagroso, ni sobrenatural, ni nada por el estilo, no, sino que obedece, es el resultado a reglas naturales e inmutables. No he leído a Kardec y no quisiera opinar sobre algo que es desconocido para mí. En lo que sí coincido con usted es que las leyes naturales son las que son primordial para la comunidad. El movimiento libertario de independencia donde me tocó participar buscaba eso precisamente, devolverle al pueblo su humanidad, sus naturales derechos para que todas las clases sociales tuvieran iguales oportunidades. Suscribo plenamente lo que dice. Cuando publiqué la sucesión presidencial, quise hacer llegar plenamente al pueblo las ideas de Montesquieu, quien decía que la unión verdadera de un cuerpo político es aquella que hace que todas las partes, por muy opuestas que parezcan, concurran al bien general de la sociedad, como las disonancias en la música concurren al acorde total. Exactamente, Francisco, exactamente. Buscar el bien común para la sociedad. ¿Sí? El movimiento libertario en el que yo participé buscaba justamente eso. Ahora tocará a los gobernantes pugnar esa igualdad. Mi decisión para iniciar el movimiento libertario se basó precisamente en eso, en una situación insostenible de un gobierno deshumanizado, un virreinato que esperaba instrucciones de una España en decadencia, cada vez más acotada por el imperio francés. Ante esta situación de la corona española, ¿cuál fue la reacción entre la comunidad hispana, Miguel?
Para el año de 1808 se empezaron a conocer en la Nueva España de forma más directa los acontecimientos de Europa, en especial lo ocurrido a los reyes de España. Y las noticias tomaron fuerza en la colonia tras el acantonamiento de Jalapa y empezaron a surgir las juntas de conspiración en Valladolid, en Dolores y en Querétaro. ¿Cuál fue, Miguel, el detonante del levantamiento? Bueno, en el plan original, la fecha de proclamación sería el 29 de octubre, al que nosotros llamaríamos el Día del Gran Jubileo, el Día de la Liberación de los Esclavos, y lo celebraríamos con un gran festejo nacional. ¡Un festejo nacional! Sí, pero originado en el primer sermón de Jesús, donde afirmaba que él había venido para dar libertad a los cautivos y predicar el año del Señor, es decir, del año del jubileo. Justamente, el gran jubileo. Así se lo comuniqué a José María Morelos en la carta que le escribí el 4 de septiembre de 1810. En esa carta le informaba además de mi viaje a Querétaro para acordar con el corregidor y con doña Josefa las líneas a seguir. Todo iba a la perfección, Miguel. ¿Por qué entonces se adelantó la fecha del levantamiento? Hubo algunas traiciones, deslealtades que no detectamos inmediatamente. La delación de nuestras juntas en Querétaro y en San Miguel vinieron a precipitar los acontecimientos y a definir la proclamación para la madrugada del 16 de septiembre. La gesta que ustedes iniciaron, Miguel, fue ejemplo y guía para que México empezara a transitar hacia la democracia. Desafortunadamente, el gobierno de Porfirio Díaz olvidó pronto las conquistas logradas. Y entonces hubo necesidad de arengar nuevamente a la nación, 100 años después de esta gran hazaña de la independencia. Y entonces también se tuvo que reactivar nuevamente las conciencias para recuperar la justicia social. Justamente. Coincido en su apreciación de que la independencia fue un ejemplo para que México encontrara su camino hacia la democracia. Yo lamento todavía el haber tenido que adelantar la rebelión porque eso me impidió formar un programa de gobierno para cumplirlo después del triunfo. Finalmente, la independencia se culminó, se consolidó 11 años después de iniciada. Sí, Francisco, sí, pero fue a costa de 11 años de una lucha fratricida, de la pérdida de muchas vidas como logramos consolidar el movimiento. Esa idea del enfrentamiento entre hermanos fue también para mí un severo cuestionamiento cuando me decidí a iniciar el movimiento revolucionario. No quería una lucha armada. Yo pregonaba el pacifismo. Y los periódicos apoyaban mi teoría y exhortaban al pueblo a la sumisión y el respeto a la autoridad. Confieso que yo tuve mucho que ver en esa sumisión, pues insistía que era necesario conservar el orden y pensaba erróneamente que era antipatriótico instigar al pueblo a la revuelta, al primer síntoma de materialización del descontento popular. Creí ilusoriamente que el presidente Díaz reaccionaría ante la publicación de la sucesión presidencial y la presión de la prensa. Pero Díaz me consideraba una amenaza para su tranquilidad y mandó a encarcelarme en mayo de 1909. Pero usted posteriormente se presentó como candidato del partido antireeleccionista en 1910 y logró gran éxito en la campaña electoral. Sí, Miguel, sí. Así fue. Pero Díaz me volvió a encarcelar justo antes de las elecciones de junio. Y entonces el gobierno proclamó a Díaz nuevamente presidente de 1910 a 1916.
Esto trajo como consecuencia protestas por todo el país y por consiguiente el inevitable inicio de la lucha armada que yo traté de evitar desde un principio. Fíjese, Francisco, que al igual que en 1810, el pueblo mexicano reaccionó 100 años después, en 1910, al llamado que usted les hizo para reivindicarse como mexicanos. Yo respeto su posición pacifista, pero la única forma de dignificar al pueblo mexicano era la lucha armada contra las autoridades que se llegan al poder y se corrompen. Usted tuvo el apoyo popular en los niveles de la clase media y las clases marginadas. Sí, Miguel, era evidente que la dictadura había nulificado la calidad moral del ciudadano, a tal grado que se hacía necesario dignificarlo, elevarlo a la categoría de hombre libre. Pero no solamente eso buscaba su revolución de 1910, no. Su postulado más importante estaba en exigir que el progreso nacional fuera colectivo, nunca individualista. Por supuesto. Y no es que yo repruebe las actividades económicas de carácter individual o que me parezcan superfluas, pero sí creo que esas actividades deben de realizarse dentro del ámbito de la libertad política. Pues esta, Miguel, es el resorte de la equidad. Y la libertad política da paso al concepto de patria, que todos debemos de cultivar como un sentimiento de identidad. Evidentemente, Miguel. El patriotismo es uno de los frutos de la libertad. La democracia es el sentimiento de identidad que integra y cohesiona a los habitantes de un país. Estoy convencido que la democracia es una condición sine qua non para acceder a los niveles superiores de la política. Solamente en la práctica de la democracia puede elevarse el pensamiento a las alturas, donde existe la clarividencia suficiente para conducir al hombre a la hermandad, a la solidaridad, a la equidad, Miguel. Nuestra vida en México está señalada por los dos movimientos revolucionarios de su historia. Los mexicanos tomamos entonces las armas y nos enfrentamos entre nosotros mismos en dolorosas guerras internas para que surgiera la democracia con gobiernos que ofrecieran justicia social y vida plena para todos. Hoy, México vuelve a enfrentarse a sí mismo en una forma cruel, clandestina y oculta, desinformada. ¿Qué nos pasó, Francisco? ¿Qué nos pasó? Lo que nos pasó, Miguel, fue que primero el México posindependiente y luego el México posrevolucionario se desentendieron de sus conquistas sociales. Se permitió el avance de la corrupción y la descomposición de un sistema político. Lo que nos pasó fue que nos fuimos haciendo, los mexicanos nos fuimos haciendo disimulados ante los privilegios y prebendas de una clase política bastarda, ante los negocios ilícitos y ante la descomposición familiar, Miguel. Y no solo eso, Francisco, sino como ocurre ahora, entramos de lleno a eso que llaman globalización. Y con este proceso se ha apoyado la macroeconomía y se ha descuidado la economía familiar. Se ha olvidado trabajar en función de un interés social válido y vigente para todas las clases sociales. Avalo plenamente lo que dice. Y además agregaría algo que lo evidencia. El crecimiento de los pobres en los últimos años en México funciona como caldo de cultivo. El crimen organizado, Miguel, recluta cada vez a más y más jóvenes. El pueblo mexicano
respondió en 1810 y en 1910 al llamado de la patria. Estamos en una situación de emergencia y coyunturas. En un momento para volver a convocarlo, pero no para un enfrentamiento estéril, no, sino al contrario, para restablecer desde cada familia los lazos espirituales, para participar activamente como ciudadanos, a restaurar los valores y a exigir que la política económica del régimen sea plural, compartida para todas las clases sociales. Magnífica idea, Miguel. Magnífica. Yo me comprometo con usted a este llamado a la unidad. Cada semana podríamos reunirnos aquí o en nuestro hábitat para proponer estrategias y enviar este mensaje espiritualmente a nuestros compatriotas. Especialmente aquellos a los que les han arrebatado su vida, Miguel. Que los han mantenido en la miseria, en el racismo, en la xenofobia. Yo me comprometo a convocarlo nuevamente a este tipo de sesiones. No todas tienen que ser espiritistas, Francisco. pero sí aquellas que demanden una rápida organización. Cuente conmigo, Francisco. Convóqueme usted que yo acudiré. Y no importa que tenga que ser una sesión espiritista. Créame que me he sentido muy bien con esta experiencia. Por cierto, ¿podría usted prestarme algún libro de Allan Kardec? Claro. Prometo devolvérselo a la brevedad. Mire, hay un